alabamos y glorificamos en el nombre santo y poderoso del Señor Jesús. Amén. Vamos a orar antes de comenzar este pensamiento. Señor, te damos gracias, Padre Santo, por este momento. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Gracias, Señor, por tu palabra. Te pido, Padre Santo, que seas tú quien lleve el mensaje a través de mi boca, Padre. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Hace unos días estaba navegando por internet y conocí la historia de John Wycliffe. John Wycliffe es considerado la estrella matutina de la reforma cristiana. En Inglaterra, él era un catedrático de la Universidad de Oxford, religioso, cristiano. Este hombre empezó a estudiar la palabra y se dio cuenta que no estaba de acuerdo la práctica de la iglesia con lo que él estaba leyendo. La Biblia en ese momento había sido traducida únicamente en latín. Estamos hablando del siglo XIV. Y a este se le ocurrió que él quería traducirla al inglés. Y comenzó a hacerlo. Y tuvo mucha oposición. Fue declarado hereje. Hizo una traducción de gran parte de la Biblia y fue declarado hereje por la iglesia. Incluso 40 años después que él murió, sus huesos fueron desenterrados y quemados y tirados en un río, como para que se olvidaran de él. Eso es histórico, ¿no? Se puede buscarlo. John Wycliffe se llamaba este hombre, la estrella matutina de la reforma. Más adelante, seguí estudiando otras cosas y me conseguí con la historia de Casiodoro de Reina. También un sacerdote católico que comienza a leer la Biblia, comienza a estudiarla y decide traducirla al español. Este hombre comenzó un trabajo que duró muchos años, pero fue desterrado del español. Él anduvo en Francia, Inglaterra, Países Bajos, Alemania, siempre perseguido, siempre execrado, pero él nunca dejó de hacer lo que tenía que hacer, o lo que quería hacer. Él trajo la Biblia al español, la primera Biblia, la Biblia llamada la Biblia del Oso, por una ilustración que tenía. Sufría mucho. Bueno, estuvieron huyendo durante muchos años, al igual que John Wycliffe. Hay muchos reformadores, hay muchas personas que trabajaron para que este libro esté ahorita en nuestras manos. Más adelante, Casiodoro de Reina, la Biblia fue revisada por Cipriano de Valera, y de ahí tenemos nosotros la famosa Biblia Reina Valera. Entonces, todas estas personas hicieron un gran trabajo. Y esto nos trae al mensaje de hoy, nuestra responsabilidad con la palabra. La responsabilidad que tenemos delante de Dios con la palabra. Estas personas, como dije, sacrificaron muchísimo para que nosotros tuviéramos la Biblia. Entonces la pregunta que cabe aquí es, ¿cuánto costó esta Biblia, pero cuánto realmente vale para nosotros? Porque ahorita podemos comprar en cualquier parte, aquí en Venezuela. Hay países como Irán, que estaba leyendo en estos días un testimonio de un musulmán, donde él dice que allá él creció sin ninguna influencia cristiana. No sabía de Cristo, no sabía de Jesús, no sabía nada. Y obviamente no conocía la palabra. Nosotros aquí la tenemos. Entonces, ¿cuánto vale la Biblia para nosotros? ¿Realmente le damos el valor que el Señor espera que le demos?
o porque está ahí, pues la tenemos ahí. En mi casa hay tres Biblias y los celulares. Si lo contamos son seis Biblias que hay. El asunto es, están allí, le damos importancia. Entonces, el mensaje es nuestra responsabilidad con la palabra de Dios. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos 14 y 15. Dice lo siguiente: Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tarde sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y sabemos que no estamos hablando de 4 paredes y un techo. Somos la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Qué es una columna? Una columna es una estructura vertical que se utiliza para sostener una viga, para sostener una construcción arriba. Total, que es una estructura vertical que es utilizada para sostener algo. Podemos decir que usted levanta una columna y pone una cartelera gigantesca, ¿verdad? Baluarte. ¿Qué es un baluarte? Baluarte es el principal elemento defensivo dentro de una fortificación. Un baluarte es un muro, normalmente en forma de flecha, para defender. Bueno, nosotros somos columna y baluarte ¿de qué? De la verdad. Juan 17:17 dice: santifícalo en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, somos columna y baluarte de la palabra del Señor. Pero que vuelvo a lo que es la columna. Una columna sirve para presentar. Nosotros, hermanos, tenemos la responsabilidad de presentar la palabra. Pero no solamente de presentarla, de defenderla. ¿Cómo la presentamos y cómo la defendemos? Mire, estos dos hombres que mencioné al principio pudieron defender lo que ellos creían de la palabra porque escudriñaron la palabra. Juan 5:39. Escudriñar la escritura, porque a nosotros nos parece que en ella tenemos la vida eterna y ellas dan testimonio de mí, eso es el Señor. Entonces, la única forma de nosotros presentar y defender la palabra es escudriñando. No hay otra manera. ¿Cómo se escudriña? Leyéndolo y estudiándolo. Dice primero Pedro 3:15. Estar siempre preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Bueno, yo soy cristiano, yo creo en Cristo, creo en la palabra. Yo sé que digo esto: la palabra es consistente. La palabra es consistente. La palabra es inerrante. La palabra es perfecta. Imperfecto soy yo, que lo considero, porque no estudio suficiente para poder despejar las dudas que tengo de la palabra. Hace un momento leía, bueno, hace un momento leía Primera de Timoteo y encuentro un versículo en el cual dice que la mujer se salvará engendrando hijos, teniendo hijos. Y yo no profundicé en eso. Sin embargo, me sirve de ejemplo para el por qué tenemos que escudriñar la palabra. Porque si en la palabra dice que la mujer se salvará teniendo hijos, bueno, entonces la que tiene 15 hijos tiene más chance de salvarse que la que no. Entonces, no necesariamente ese es el significado, pero es importante escudriñar la escritura para poder defenderla, para poder decir. Hay otra razón, hay otro punto de responsabilidad que
que tenemos. Y otro punto es el siguiente: necesitamos conocer la palabra para nuestro crecimiento. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Fíjense esto: somos unidos a Dios de la verdad. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y luego Juan 14:6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y si vamos a Juan 1:1, dice: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Como le digo, a mí me encanta la consistencia de la palabra en ese sentido, porque Jesucristo es la palabra, porque Jesucristo es Dios, porque nosotros presentamos y predicamos a Jesucristo resucitado. ¿Amén? Entonces, necesitamos conocer la palabra para nuestro crecimiento. El Salmo 119:105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Hermano, necesitamos crecer en la palabra, en el conocimiento de la palabra. Porque, fíjense ustedes, también esto sí seguramente nos ha ocurrido acá. Señor Dios, ¿por qué tú permites que pasen cosas malas? Y si uno lee la palabra y la escudriña, uno comienza tal vez a entender un poco a Dios. No lo va a entender. Me siempre he dicho: no estudia Dios, obedezca. Y de alguna manera, leer la palabra nos permite conocer algo a Dios. Porque Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y si Jesucristo es la palabra, dice: nadie viene al Padre sino por mí. La única forma de nosotros conocer a Dios, conocer realmente a Jesucristo, es a través de la palabra. Y es lo que nos va a permitir crecer. Eso que decía, que muchas veces nos preguntamos: Señor, ¿por qué pasan cosas malas? Señor, Señor. Hermano, la Biblia dice que sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos y sus caminos mucho más altos que nuestros caminos. Y eso lo podemos entender. Pero si leemos la palabra, vamos a entender los atributos de Dios, vamos a entender la naturaleza de Cristo y entenderemos que Dios es soberano y que nosotros tenemos que aceptar que Él es. No, al no leer la palabra, entonces construimos un Dios a nuestra conveniencia. Al no estudiar la palabra, no conocemos a Dios y hacemos uno que nos convenga a nosotros. Porque en el mundo conseguimos mucha gente que clama de que Dios no puede hacer esto o aquello porque Él nos ama. Y es verdad, nos ama. Pero hay que entender bien ese amor. Ese amor que el Señor nos tiene, hay que entenderlo bien. Solo leyendo y estudiando la palabra consistentemente, estaremos preparados para defender la fe. Y solo a través de la lectura y el estudio de la Biblia podemos conocer los atributos y el carácter de Dios. Por último, hermano, la Biblia, digo alguien por ahí: créala para ser salvo, léala para ser sabio y vívala para ser santo. Que se le bendiga, mi hermano.